Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este webinar sobre el pueblo Guajún, experiencia de resistencia no violenta y no armada en Perú. El día de hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que por favor se puedan presentar en el chat con su nombre, apellido, desde qué país o ciudad nos están acompañando, qué organización representan. El día de hoy realmente debemos mencionar que este webinar está muy conectado con la dinámica de nuestra América Latina. La comunidad Guajún es principalmente la segunda más numerosa de la Amazonía peruana y una de las que más ha sufrido la contaminación de sus ecosistemas a través de las distintas actividades que han sido realizadas en los territorios ancestrales que le pertenecen. Algunas de esas actividades han sido la minería ilegal, la deforestación. Por supuesto, a esto se suma la falta de reconocimiento al pueblo originario de la Via Yala, Aguajún, digamos, en su concepción como pueblo y su reclamo histórico para que así sea. En los últimos meses hemos sido testigos de diferentes acciones de resistencia civil no violenta por parte del pueblo Guajún en la defensa de sus territorios, exigiendo principalmente que se detengan los derrames petroleros ocasionados por la empresa Petroperú, específicamente en el oleoducto norperuano, en el departamento de Loreto, y otros hechos que han contribuido a que el pueblo guajón alce su voz en denuncias, en demanda y en exigencia de mejores condiciones para su existencia natural como pueblo. En este evento tendremos la oportunidad de escuchar de primera mano sobre su situación y conocer en mayor profundidad respecto a estos temas. Pero para comenzar nuestro evento, por supuesto, yo quisiera invitar como el primer conferencista, el compañero Gilinuat Chawit. Él nació el 17 de junio de 1967, es procedente y originario del pueblo Guajún. Empezó su carrera dirigencial a los 19 años, 1986. Fue presidente de AIDESET, que es la máxima organización nacional de los pueblos indígenas amazónicos del Perú, asumiendo su función en 1996 y culminó en el año de 2002. Es abogado de profesión, cursó y culminó su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente, esto es muy importante, es presidente del Gobierno Territorial Autónomo Aguajún y su lucha principal está centrada en lograr el pleno ejercicio del gobierno Aguajún en su autonomía y su autogobierno, en el marco de del derecho a la libre autodeterminación del pueblo aguajún. Así que, Ilinuach, hermano, un gusto tenerte con nosotros, es un privilegio poder escucharte el día de hoy, así que bienvenido a esta conferencia. Bueno, allí tenemos, compañero Gil, creo que el internet se ha quedado paralizado. Bueno, ustedes saben que este tipo de eventos que ocurren en vivo pueden tener estas complicaciones, así que vamos a dar unos minuticos para que pueda conectarse. Y mientras eso ocurre, bueno, queremos seguir invitando a las compañeras y los compañeros que nos están acompañando el día de hoy a presentarse, chat, decirnos de dónde nos acompañan, ¿ok? Para poder avanzar en la actividad. Bueno, con las disculpas del caso. Muy buenas tardes. Yo me llamo Kilino Shavit, soy del Perú. Eh, Voy a compartir con ustedes algunas pequeñas experiencias que pasamos como pueblo abajún respecto a la resistencia pacífica. El pueblo abajún tiene una presencia milenaria como resto de los pueblos indígenas amazónicos a nivel de la cuenca amazónica. Más o menos nuestra existencia data de algo de 10.000 años antes de Cristo. Y bueno, lo que les voy a contar es algunos dos o tres casos, digamos, de la resistencia que han tenido relevancia a nivel de la vida social, económica del pueblo abajún. Este,
Una, una emblemática, digamos, de resistencia que tenemos es el caso conocido como el Baguazo, que inicia un 9 de agosto del año 2008 en protesta de los decretos legislativos que el régimen de ese entonces promulgó en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Este, Primeramente, a través de nuestras organizaciones representativas, hemos insistido en dialogar con el Estado, con los sectores correspondientes, explicando que estos decretos eran muy nocivos contra los territorios indígenas, por lo tanto, contra su existencia a largo plazo. Cuando todos los sectores correspondientes del Estado hicieron caso omiso, se tuvo que buscar una medida extrema como único recurso para hacernos escuchar nuestra voz. Así es que salimos a este, los 51 pueblos indígenas amazónicos, pero sobre todo el que lideró esta movilización fue el pueblo abajún. Y en alianza con los demás pueblos indígenas amazónicos, eh, y aquí hay que destacar también que estuvo muy fuerte en esta resistencia el pueblo Machingenca de Urubamba y el pueblo Huampis, también de Río Santiago, junto con el pueblo Abajún. Los demás pueblos también hicieron lo mismo, pero la más fuerte ha sido con el liderazgo de estos pueblos. Eh, la idea era este, hacernos visibles, mucha gente, y decir, aquí estamos. No es que son los dirigentes los que protestan, sino en la masa. Los decretos legislativos van en contra de esta masiva colectividad. Y para llamar la atención se tuvo que tomar algunos puestos claves, ¿no? Por ejemplo, en el territorio Abajún pasa el oleoducto norperuano, y las estaciones de bombeo. Y, y la población movilizada tuvo que tomar, rodear, ponerle inactivo la operación petrolera a nivel nacional. También poner inactivo la hidroeléctrica que pasa por el territorio Abajún. Y también poner inactivo la carretera, la pista de introducción al territorio Abajún. Y no solamente las vías de introducción al territorio Abajún, sino también las principales vías de articulación nacional. El pueblo Abajún, ahí más o menos como 8.000 a 10.000 personas, decididos a, a que se deroguen los decretos legislativos atentatorios. Y yo me acuerdo, el pueblo Abajún decía, hemos venido acá a controlar nuestro territorio y si es posible, tenemos para resistir un año esta movilización. Y el Estado, el gobierno que está acostumbrado al cansancio,
no tuvo otro remedio que ceder, porque han visto serio. La comida nos abastecíamos de nuestro territorio, la bebida nos abastecíamos de nuestro territorio. El plan era protestar hasta el final, resistir hasta el final, por nuestras vidas. Y así, a cabo de 13 días, un 22 de agosto, habiendo iniciado un 9 de agosto, un 23 de agosto, el Congreso de la República del Perú derogó dos decretos legislativos atentatorios y de esta manera ganamos nuestra lucha. Eso es una de las peleas emblemáticas que hubo cuando hay resistencia fuerte, unidad fuerte, decidido, determinación, se consiguen, se logran metas. Por esta misma situación, un 9 de abril del 2009 se volcó a la huelga porque no se estaban derogando los demás decretos legislativos, porque en 2008 se había negociado con el Congreso de la República que al menos deroguen dos decretos legislativos, lo cual lo hicieron, y que en el transcurso iban a derogar, pero no cumplieron. Así es que volvimos nuevamente en un año, y como no se derogaban, se hizo resistencia nuevamente, pero esta vez un poco desorganizados. Por eso es que duró la huelga más de 50 días, casi 2 meses. A 15 días de terminar la huelga, la gente se volcó, se incrementó ya a 7.000, y ahí es donde el gobierno ordena un desalojo a la fuerza, pero un mal entendimiento de la cultura, porque ellos actuaron al miedo, sin saber de que el pueblo abajún, cuando le provocas al pueblo abajún, el pueblo abajún también se defiende. Entonces ahí hicieron un mal cálculo. A la hora de repeler la movilización, la fuerza del orden tuvo que emplear armas de fuego. Ahí hubo una tragedia, ¿no? El pueblo amontonado para sobrevivir tuvo que enfrentarse, no tuvo otro remedio que enfrentarse, y hubo 33 muertos, un desaparecido, entre ellos policías y miembros Abajún y no Abajún también. Es decir, luchas con unidad y contundencia se logran limpiamente, pero luchas que se inician un poco con desunión y terminan, también tiene su saldo negativo también. Es una lección aprendida, ¿no? Es una lección aprendida. Y también otra movilización emblemática, también por el reclamo de la inversión para el desarrollo de las comunidades nativas, comunidades indígenas, a pesar de la explotación petrolera en su territorio, ¿no? Derrames del crudo, contaminación del ambiente, es donde pasa el oleoducto, donde están las estaciones de bombeo, pero este pueblo siendo principal fuente de, de traslado de petróleo y de bombeos de petróleo, no se beneficiaba, no, no se beneficiaba. Y por eso es que el pueblo reclamó y dijo, debe haber mayor inversión también acá en nuestras comunidades, ¿no?
por ser los primeros que recibimos contaminación de los derrames del crudo y por ser los primeros impactados por el paso del oleoducto y de las instalaciones de estaciones de bombeo. Y como en el diálogo se fracasó, el pueblo tuvo que unirse también con otros pueblos vecinos, ¿no? del Bajo Amazonas, y tomando la estación 5 y las vías fluviales más transitadas, que se conectan con las grandes ciudades como Iquitos, por ejemplo, y Brasil. El pueblo tuvo que sacrificarse ahí tomando vías fluviales y estaciones de bombeo por algo de 20 días, si no es por 30 días por ahí. Con esa contundencia, el Estado peruano aprobó una suma de 6.000 millones de soles, equivalente a 1.600.000 dólares, más o menos, no, perdón, como 1.000 millones, algo así, como 1.000 millones de dólares, equivalente a 6.000 millones de soles, ¿ya? Aprobó el Estado peruano para destinar fondos para el desarrollo de estas comunidades. Entonces, cuando las luchas se destinan para algo bueno para el pueblo, para las comunidades se unen y al final también el Estado cede y fruto de esto, ahora las comunidades de alguna manera están recibiendo mejora de su educación, de sus infraestructuras, de educación, de salud, ¿no? Algunos proyectos productivos, etcétera. Y fruto de estas luchas, ¿no? Hay muchas luchas también, ¿no? Que significaron para lograr otras metas, pero en esta oportunidad yo quería hacer mención de estas dos resistencias emblemáticas del pueblo abajo, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Gil, porque bueno, nos permite tener también, digamos, una comprensión de lo que ha sido la historia de la resistencia que ustedes han venido adelantando, pero también, bueno, las experiencias, como ustedes bien señalan, de cuándo han sido exitosas, cuándo no han sido tanto, pero sobre todo el reclamo que se mantiene vigente aún hoy por seguir exigiendo que le permitan seguir existiendo como pueblo, con sus costumbres, con su idiosincrasia, con su cosmovisión del mundo y, por supuesto, en el más importante y alto y claro respeto hacia la vida y hacia la forma que se da al pueblo guajún de entender el mundo y de entender sus dinámicas y de entender cómo debe seguir existiendo como sociedad. Entonces, eh, me gustaría brindar en este momento, bueno, la bienvenida al compañero Hugo Cabezas, nuestro segundo conferencista el día de hoy, que se llama Hugo Cabezas Cuba, es economista peruano, es licenciado en la Universidad del Pacífico, con estudios sobre desarrollo rural y agroindustrialización, de la Universidad de Utrecht, en Holanda, también en Feldafina, en Alemania, en el Catié, en Turrialba, en Costa Rica, en el año 2008. También fue viceministro de Desarrollo Estratégico para los Recursos Naturales en Perú en el año 2011, asesor del Parlamento, asesor parlamentario del 2015 al 2019, asesor del Gobierno Regional de Cajamarca en 2014-2015, asesor de vida en la Agencia de Lucha contra las Drogas y ex experto en el cambio climático, en red, en la Amazonía y en el derecho de los pueblos indígenas. Además, Hugo ha sido autor de libros y artículos en su materia de especialidad en la cual se ha desarrollado y también es actualmente investigador del Instituto para la Defensa y la Paz Amazónica, IPPA. Además, es activista del Foro Social Pan Amazónico. Hugo, es un privilegio y un placer
tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por esa presentación, que es un pantalón que me queda grande, ¿no? Un gran saludo para el hermano Gil. Muchísimas gracias, hermano, por este acercamiento que usted nos hace a lo que son estas dos luchas tan importantes que ustedes han llevado a cabo y que ha cambiado, ha ayudado a cambiar buena parte de la política de los gobiernos, aunque a renglón seguido comenzaron a traicionar esas políticas gracias a las luchas de ustedes. Creo que con esas luchas ustedes visibilizaron lo que son los pueblos indígenas amazónicos en general y de los Aguajún y Wampis en particular que usted representa. Eh, yo quisiera eh, compartir con ustedes un PPT que le llaman, ¿no? Unas filminas. Entonces voy a ver si puedo colocarla. Ya. No. Compartir. Según esto, ya lo estoy compartiendo. ¿Es Es, así o no? es correcto, lo estamos viendo. Es correcto. Ya. Entonces voy a ponerme al principio. Bueno, el título yo le he cambiado un poquito, porque dice Pueblo Aguajún Wampis, resistir para existir y persistir. Hugo, si quieres para que se vea más amplio, abajo a la derecha, ¿Sí? es como una copita. Allí a la derecha, no, ahí donde estabas en los cuadritos, ¿Sí? allí esa copita. Puedes darle allí, clip, Ya. y Perfecto. ahora lo ves mejor. Perfecto, Ahora lo ven bien ustedes. perfecto. Ya. Yo voy a arrimar esto de acá y ver cómo elimino las dos, ¿cómo se llama? Fotos que están ahí, la mía y la tuya, Gabriel. Ahí te estoy viendo perfecto, estamos viéndote Lo ves perfecto. perfecto, ya, está Sí. bien. Entonces, de aquí del título surge una pregunta para el hermano Gil, para ver si después me la puede absolver. Y es que yo pongo como si fueran un mismo pueblo, pero no lo son, entiendo, a los Aguajún y los Huampis, ¿no? Y por otro lado, ahí está el mapa de la ubicación, en este caso, del pueblo Aguajún. Y según las cosas que yo había leído, el pueblo Aguajún y Wampis no solo están en la parte peruana, en la frontera con Ecuador, sino que trasciende también la frontera con Ecuador. Pero son dos cosas que todavía yo tengo dudas, ¿no? Bueno, esto es lo que pretendo desarrollar, ¿ya? ¿Quiénes son y dónde están? ¿De dónde vienen y cómo están organizados? Son originarios con una larga historia, como nos ha mencionado el hermano Gil. Hay un conjunto de rebeliones en los siglos XV al XXI. Nos ha relatado el hermano Gil estas dos luchas relativamente recientes que nos han hecho cambiar la visión que teníamos de los pueblos eh, andino-amazónicos, ¿no? Etcétera.
quiero una reflexión sobre el uso de la violencia defensiva, que yo lo llamo, y creo que el hermano Gil va a estar de acuerdo conmigo, en el tercer punto, que es de los originarios con una larga historia. Yo recojo una cronología ancestral que la compartió un Apu Aguajún hace unas semanas en la presentación de un libro del Sepia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahí. Bueno, quiero comenzar con esta cita de un estudioso de la Amazonía, Genaro Herrera, muy conocido, que en este libro que se llama Leyendas y Tradiciones de Loreto, dice lo siguiente: es apasionante caminar por la senda de la cultura cuando el ser humano es poseedor consciente de sus orígenes. Caso contrario, a ver, es un divagar permanente en la senda de la vida. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que la recuerdan viven siempre glorificados en sí mismos. La tradición significa precisamente eso, el legado de un pueblo que un pueblo ha conservado principalmente por la vía oral, que está asociada con sus creencias, su historia y su propio estilo y su estilo propio de fabulación. Los pueblos y las naciones necesitan su identidad y su cultura como el oxígeno para no morirse, para no extinguirse. Hay que ser universales desde nuestras propias raíces. Genaro Herrera nació en Iquitos, vivió en Loreto. Este texto es de sus leyendas y tradiciones de Loreto. Eh, Ahí me he equivocado, no es 2018, sino es el año 1918 se escribe este libro, eh, que es uno de los libros que yo recomiendo que pueda ser adquirido y leído, aunque está colgado en la página web, con ese título lo pueden buscar. ¿Qué son estos pueblos? Son pueblos originarios del nororiente peruano y ecuatoriano, he puesto yo, por ese mapa que he compartido hace un rato, de los también llamados jíbaros, aguarunas, o no es antes, sino es otra denominación que seguramente el hermano Gil nos va a ilustrar sobre eso. Y junto con los Ashuar, Shuar y otros pueblos pertenecen a la familia lingüística jíbaro. En el Perú están ubicados en las regiones Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, Ucayali. En Ecuador, en las provincias de, no he logrado ubicar cuáles son las provincias que están señaladas en ese mapa que presenté al principio. Aunque los Aguajún y Wampis se consideran parte de la cultura jíbaro, en el sentido lingüístico y cultural, no son el mismo pueblo. Cada uno tiene su propia identidad, tradiciones, historia y organización social. Con esto lo que quiero decir, y eso seguramente me va a dar la razón el hermano Gil, existen diferencias, en algunos casos importantes, con los Ashuar, los Shuar y con los Wampis, ¿no? Que yo prácticamente los he metido en una misma bolsa. Pero ahí está, esta es la ubicación de estos pueblos, ¿no? En la frontera con Ecuador. Y el origen de este mapa hace que esta partecita color naranja sean los aguajún y la de color un poco rojo son los Wampis. Estos son algunos de los decenas, si no son cientos de libros que yo recomiendo leer. Todos ellos están colgados en las páginas web. Entonces, como esto se los voy a dejar, ustedes pueden buscarlos.
Este es un libro reciente de un antropólogo peruano que actualmente vive en los Estados Unidos, pero que hizo una gran labor a favor de las comunidades nativas en la década de los 70. Él se llama Estefano Varese y fue durante el gobierno militar de Velasco Alvarado el que promovió la creación de la Ley de Comunidades Nativas, ¿no? Que ya ha cumplido pues 50 años. Y tiene este bello texto suyo que se llama El Bosque Civilizado, Ensayos Amazónicos, donde es una especie de balance de las propuestas que él ha estado haciendo. Todos estos libros son de peruanos, ¿no? Hay otros libros amazónicos, de países amazónicos, ¿no? Este árbol de ríos, la historia del Amazonas, es el texto más reciente que yo he encontrado, muy bello además, de John Hemming, que es un norteamericano, ¿no? Peruanizado y enamorado de la región andino-amazónica. Este otro texto, elaborado por el CAAP, el Centro Amazónico de Aplicación Práctica, ligado a la Iglesia Católica, habla sobre el territorio integral, ¿no? El Tajimat Ahuajún, que son los fundamentos legales, antropológicos y políticos, ¿no? De la propuesta fundamental que tienen los Ahuajún, que es esto del gobierno autónomo. Este texto, editado por Cooperación, es sobre justamente el baguazo, del cual nos ha hablado, y está colgado en la página web. Hay un texto de relatos ancestrales del pueblo aguajún, muy bonito, con una serie de relatos, mitos, cuentos, etc. Este texto es sobre el COVID-19 y los impactos que ha tenido sobre el pueblo aguajún. Hay un diccionario aguajún castellano eh, que también está disponible en la página web y este ha sido elaborado por el CAAP. Y finalmente, este es un libro de cuentos también que está tanto en aguajún como en español. Yo quería compartir con ustedes estos, bueno, son los textos que yo he leído, ¿no? Seguramente hay otros muchos que no los he leído o que sí los he leído, pero no los he mencionado acá. Pero esto yo creo que nos da una visión bastante completa de cuál es la situación del pueblo aguajún. Pero lo más completo es lo que nos pueden decir los mismos dirigentes y señoras y señores, hermanos y hermanas de base allá en sus territorios. El verdadero origen del pueblo aguaruna sigue siendo un misterio. De acuerdo con las características étnicas de la mayoría, algunos antropólogos suponen que descendieron de los Andes hace siglos y se adaptaron a las condiciones geográficas de la región. No he encontrado qué antropólogos dicen esto, pero esto lo dicen en el Wikipedia, ¿cómo se llama? Del Google, ¿no? Y se adaptaron a las condiciones geográficas de la región. Otros creen que son emigrantes de Centroamérica. Es un tema más probable, que llegaron por la costa o por los ríos y se establecieron en una zona mucho más amplia que la que ocupan actualmente, que también incluía la actual provincia de Jaén en Cajamarca. Como les ha mencionado Gabriel, yo he sido asesor del gobierno regional de Cajamarca y tuve la linda experiencia de reunirme con las comunidades aguajún en Jaén, ¿no? Tuvimos un taller, una reunión que fue muy, muy bonita. También se dice que recibieron, hasta esto se dice que recibieron la influencia de grupos culturales inmigrantes. Es decir, como que los aguajún no serían pues originarios. Esta no es la opinión, al menos de un hermano, Apu Aguajún,
que en el evento del CEPIA que se llevó a cabo en Lima, nos facilitó, nos habló sobre su cronología, que tiene, acá he puesto mal el número, que tiene 7 etapas, desde 2000 años antes de Cristo hasta las guerras con los Caribe en 500 antes de Cristo. Los Caribe que provenían básicamente de las islas caribeñas, ¿no? Básicamente de Cuba, Dominicana, ¿no? Etcétera, y también de Centroamérica. Desde 500 años antes de Cristo hasta las guerras interétnicas de 1000 años después de Cristo, ¿no? Desde 1000 años después de Cristo a 1450 son guerras con los tupi guaraníes y los chachapoyas. Los chachapoyas tenían un origen, en este caso sí, más andino, ¿no? Que amazónicos propiamente. Y los tupi guaraníes vienen del sur, remontando el Amazonas, y hubo una especie de migración de cerca de 25 mil tupi guaraníes de la zona del Paraguay y el Uruguay que se vinieron por la costa este de Sudamérica e ingresaron por la desembocadura del río Amazonas hasta llegar a esas partes altas en donde tuvieron pues en algunos casos se adaptaron a las condiciones de los pueblos originarios que estaban ahí, que eran esa es mi hipótesis, eran los Aguajún y Huampis, ¿no? Desde 1450 a 1500 con los intentos de los incas por conquistarlos, que nunca lograron conquistarlos, así de sencillo. Desde 1500 después de Cristo a 1600, que es el ingreso de Orellana, el disque descubrimiento del Amazonas, de los españoles y de los portugueses, que vino una época terrible, ¿no es cierto?, de arrasamiento de las culturas y los pueblos amazónicos, andino-amazónicos en este caso. Desde 1600 después de Cristo hasta el siglo XIX en guerra contra el colonialismo y la república, que no dieron, no le dieron a los pueblos indígenas ningún espacio para que puedan desarrollar sus propias culturas. Y desde el siglo XIX hasta la actualidad en guerra contra los caucheros, petroleros, madereros, mineros y delincuentes de todo tipo, que es el momento en el cual nos encontramos y de lo que nos ha hecho referencia el hermano Gil. Estos son diferentes pueblos y aquí están los llamados jíbaro, Aguajún y Huampis, que, como se puede ver en el mapa, cruzan la frontera. Voy a averiguar en qué provincias de Ecuador están, salvo que el hermano Gil nos pueda instruir sobre eso. Y también hay otra etnia, los záparo, que también están en los dos países. De tal manera que esta frontera que está acá es una frontera ficticia para los pueblos andino-amazónicos en general. Y hay un conjunto de otros pueblos que están mencionados ahí. Hay un pueblo que yo he conocido porque he viajado mucho por la zona de Madre de Dios, que son los Aracambet o Aracambut, ¿no? Después he estado también en la zona de Leticia y Caballococha, ahí están los ticuna, ¿no? Que tienen también presencia los ticuna en Colombia. Esta parte de acá es la parte colombiana, tienen también presencia. Ahí hay unas señoras realizando faenas culturales en sus territorios. Esto sobre el tema de la guerra y el uso de armas, que Gabriel me dijo que le preocupaba y además que es el motivo de esta convocatoria que se ha hecho. Desde mi punto de vista, los pueblos Aguajún y Huampi son guerreros desde tiempos inmemoriales. No son guerreristas, sino guerreros.
Sus armas de guerra son las mismas que usan para cazar animales, pescar y mantener la seguridad de sus familias. Arcos, flechas, cerbatanas, mazos de madera, machetes, trampas. Armas de fuego, sí, en los últimos 40, 50 o 60 años utilizan para cazar también, ¿no? Normalmente no llevan sus armas de fuego cuando van a estas marchas como las que nos ha mencionado Gil. Sobre este tema existen muchos mitos y leyendas negras entre los que no son indígenas, ¿no? Como que los jíbaros y por lo tanto los aguajún y huampis han sido, sus ancestros, reducidores de cabeza. Esto es parte de costumbres ancestrales que ellos tenían, que en sus batallas a los fallecidos, tanto del lado suyo como del lado de los enemigos de ellos, les cortaban la cabeza y las reducían y utilizaban como un elemento cultural, digamos, ¿no? También hay el mito de que estos pueblos eran antropófagos. Existe ese mito, yo creo que inventado por los españoles, de que como eran descendientes de los Caribe y los Caribe en las islas del Caribe, cuando llegaron los españoles, efectivamente eran, digamos, antropófagos, ¿no? Comían los cadáveres de sus enemigos. En general, digo yo, los pueblos indígenas amazónicos recurren a la violencia defensiva cuando personas o instituciones extrañas ingresan a sus territorios o cuando dan una serie de dispositivos legales, como sucedió con las luchas del año 2008 y 2009 que nos ha relatado Gil. Sucesos como los de Bagua y Condorcanqui, con muertos y heridos, son una excepción y no la regla en la vida de estos pueblos. Otro tema importante es el que tiene que ver con las amenazas actuales que tienen los pueblos aguajún y huampis. Y esas amenazas que enfrenta en general la Amazonía, pero en particular la Amazonía eh, del norte de nuestro país, son este conjunto de delitos, ¿no? Que se apoyan mutuamente, hacen sinergias entre ellos. Las actividades extractivas de oro, por ejemplo, le producen la plata necesaria para que puedan dedicar esa plata a cultivos ilegales, en este caso de coca o en el norte incluso de amapola. Y entonces se hacen sinergias entre ellos y se forman verdaderas bandas y tratan de involucrar a a los dirigentes y pueblos indígenas en particular. En estas 6 o 8 delitos no hay un delito cometido por el Estado peruano y que siempre le echan la culpa a los aguajún y huampis, que son los derrames petroleros. Aquí yo quiero decirles que tuve la oportunidad de recorrer 12 comunidades en el norte, no en el río, no el río Santiago, sino el otro río que está ahí, que es uno de los afluentes del río Napo y del Amazonas, por lo tanto, y me invitaron para hacer una evaluación de los daños ecológicos y económicos que los derrames provocaban. Y lo que uno escuchaba de las autoridades es, eso lo han provocado los indígenas, como si los indígenas fueran idiotas, ¿no es cierto?, para dañarse a sí mismos y dañar sus territorios. No quiere decir que ninguno de los indígenas esté involucrado en esto. En muchos casos es el mismo Petroperú
el que contrata a las empresas que después van a disque eh, eh, disque eh, resarcir los daños por los derrames y sobre todo recuperar los terrenos y los ríos. Esto es imposible, ¿no? Y entonces lo que hace Petroperú es financiar a empresas para resarcir, para mejorar o trabajar en los daños que provoca los derrames petroleros. Y se encargan de comprar a los dirigentes, en algunos casos les proporcionan herramientas para que provoquen, malos dirigentes por supuesto, para que provoquen estos derrames. Y se encargan también de contratar a miembros de las comunidades para que ayuden en el proceso de, disculpen, apagar esto, ya, para que ayuden en el proceso de recuperación de los daños, ¿no? Pero este es un tema muy serio y curiosamente en este gráfico no está mencionado, ¿no? Y de los derrames petroleros, que se asume que es una, digamos, un problema administrativo. No es ningún problema administrativo, es un delito lo que se está cometiendo ahí por parte del Estado peruano y de las empresas privadas, ¿no? Que son responsables de proteger los territorios de los pueblos indígenas y sobre todo los ríos. Somos un país amazónico, andino, costeño y marítimo. Yo digo marítimo, costeño, andino, amazónico. No somos un país principalmente minero, como nos quieren hacer creer. Y yo considero que los jinetes del apocalipsis de la Amazonía son las economías ilícitas y el crimen organizado, es la ganadería extensiva de doble propósito, son las maderas para exportar a la Unión Europea, Estados Unidos y China sin valor agregado, es la soya, no es tanto en el Perú, pero sí en Brasil, en Bolivia y en Colombia, para alimentos de animales y exportación, es la caña para etanol y bioenergías disque renovables, es la palma aceitera para mercado nacional e internacional, muy cerca de los pueblos Aguajún y Huampis, ahí en San Martín hay enormes extensiones de palma aceitera cuyos daños son enormes. Es el café y cacao para la exportación en base a deforestación de bosque virgen. Es la infraestructura carretera, energética, ferrocarrilera, aeropuertos e hidrovías con lo que yo llamo el síndrome CAFEC. ¿Qué cosa es el síndrome CAFEC? Cemento, arena, fierro, equipos y coimas. Esto es así, ¿no? Y tanto los electores como los elegidos tienen lamentablemente este síndrome a la hora que van a votar, ¿no? Y hay una famosa frase en el Perú que dice, roba pero hace obra. Este síndrome CAFEC lo tenemos todos, lamentablemente, y hay que combatirlo. Otro jinete del apocalipsis es el crecimiento infinito cuando el punto de no retorno está a la vuelta de la esquina, el punto de no retorno para que la Amazonía se convierta en una sábana desértica o con poca biodiversidad. Actualmente, el 17% de la cuenca andino-amazónica ha sido deforestada y no deberíamos llegar al 20% y estamos en el 17%. Por eso es muy importante la protección de nuestra Amazonía. En vez de que la presidenta se vaya a pasear a París para firmar convenios muy extraños, como es este convenio que ha firmado sobre el mar
las especies en alta mar, que tendríamos que leer la letra chica, pero a lo mejor esconde lo que es la firma posterior de lo que es el, este, eh, este convenio internacional, el CONVEMAR, ¿no? La Convención del Mar, que lo que hace es cercenar nuestro territorio y nuestras 200 millas de mar territorial. Y además, haciéndose la presidenta color verde, ha firmado un convenio con Ruanda, el país Ruanda africano, para que el Perú sea sede internacional del manejo de los plásticos que afectan fundamentalmente los mares, pero que también afectan nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, nuestra Amazonía es pulmón del mundo. Los bosques producen y absorben oxígeno. Es riñón, los bosques producen y absorben CO2, ¿no? O sea, este gas de efecto invernadero. Es aguatero, el 20-25% del agua dulce con nubes como ríos voladores. Es equilibradora del clima, sus selvas influyen en la velocidad del viento, temperatura, regímenes de lluvias, etc. Es despensa de la biodiversidad de flora y fauna del planeta, es botiquín de conocimientos ancestrales sobre principios activos de plantas y animales contra enfermedades y es alacena alimentaria y reserva estratégica de América del Sur para el buen vivir en el siglo XXI. Con la ley forestal que se ha aprobado en el Perú y que ha estado en duro debate, y la política contra los bosques y los pueblos indígenas, estas funciones pueden perderse irremediablemente. Este es el ciclo del agua y lo que se denomina los ríos voladores. Desde el Atlántico, la evapotranspiración del Atlántico, o la evaporación del Atlántico, produce nubes que son empujadas hacia la cordillera por los vientos alisios que vienen desde el sur y desde el norte también. Llega hasta la cordillera, suelta su agua, ¿no? Que se transforma en hielo y en nieve cada vez menos por el calentamiento global, y buena parte retorna a la Amazonía y otra parte se va hacia la costa. De tal manera que este gráfico lo que nos dice es no lo que dicen en Lima. Cuando uno le pregunta, ¿de dónde viene el agua? Viene del caño. No viene del caño, viene de la Amazonía. Quiero bajar un poquito. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el buen vivir, que los hermanos Aguajún lo denominan Tarimat Pujut o vida plena en común. Yo he ampliado un poco el concepto diciendo que hay que luchar por el buen vivir, que es el cuidado de los bosques, la biodiversidad y la multiculturalidad de los pueblos indígenas. El buen comer a través de la sostenibilidad alimentaria sana, orgánica y rica, el buen beber, cuidando las fuentes de agua, calidad y usos, el buen saber, diálogo de saberes, ¿no? Y el buen querer, ¿no? Para un buen gobierno, el buen dormir que tiene que ver con digamos, el trabajo contra la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana a través de organización comunitaria. Acá hago una breve comentario, y es que hasta ahora las luchas contra este conjunto de delitos que se ha mencionado son inútiles. Y son inútiles porque la concepción que tienen es una concepción de seguridad nacional. Cuando la concepción es una concepción de seguridad nacional, no se puede contestar de otra forma que con guerra, es decir, con policías, con ejércitos, con leyes punitivas, ¿no? Con guerra. Hay que trabajar una concepción como la que tienen los Aguajún y Wampis,
que es una concepción de seguridad humana o seguridad ciudadana, organizando y que se organicen las comunidades para defender sus territorios, sus formas de vida, sus culturas, etc. Algunas alternativas, ya finalizando. Este es un comunicado que salió el 9 de mayo de este año en La República por parte del gobierno autónomo, Guampis en este caso, que se titula Alerta Nacional, Minería Ilegal, la Policía Ambiental y Estado incapaz en el río Santiago, pero podría ser aplicado a otras zonas. Y plantean incrementar y fortalecer la inversión productiva y social de urgencia en comunidades del río Santiago y Condorcanqui como región fronteriza. Yo creo que esta es una propuesta aplicable a otros pueblos y en otros territorios. Acciones de inteligencia, y ojo que ellos hablan de inversión productiva, no están hablando de responder únicamente con palo a lo que es esta situación de la minería ilegal y de las actividades con fines ilícitos y delitos ambientales en general. Un segundo punto, dicen ellos, es acciones de inteligencia para identificar a los financiadores, por supuesto, de inteligencia para identificar a los financiadores, pero además de inteligencia operativa, sin que haya corrupción, de tal manera que se golpee no a los extremos de las cadenas de los delitos, sino a los eslabones intermedios. Un tercer punto es investigación sumaria del funcionamiento de la PNP y la Fiscalía en Río Santiago y Condorcanqui. ¿Por qué? Porque demuestran todos los días que lo que hay es una enorme corrupción, tanto en la Policía Nacional del Perú como o en elementos importantes, incluso dirigentes de la Policía Nacional del Perú y en las fiscalías o el Ministerio Público. Un cuarto tema es activar la protección estatal de defensores para los y las líderes comunales del gobierno territorial autónomo Guampis, ¿no? Van 30 asesinados y ni uno más debe haber. La anulación del reinfo, esto que el Congreso está defendiendo a capa y espada con el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, a la cabeza. Anulación del reinfo definitivo contra la violencia minera. El alto comisionado de lucha contra la minería debe tener responsabilidad funcionar en la PCM, porque ahora depende de los gobiernos regionales y como mucho del Ministerio de Energía y Minas, que por supuesto no hacen absolutamente nada y que lo que quieren, o hacen muy poco, y que lo que quieren es que entre la policía, más aún quieren que entre el ejército. Gabriel les dijo que en el año 2011 yo fui viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en el MINAM, y el ministro en esa oportunidad me encargó de la temática de la minería informal en Madre de Dios para trasladarnos después a la zona de Puno y de Cusco. Y efectivamente de eso yo estaba encargado. Pero y formulamos un asunto que se llamaba Plan de Acción Rápida, en donde no poníamos por delante lo que es la policía, el ejército, la marina, la aviación, etcétera, sino poníamos por delante lo que los hermanos Aguacún están planteando, lo que es el desarrollo productivo, ¿no? Bueno, duramos 135 días y ahí Ollanta Humala decidió poner nada menos que a un elemento militar, ex militar que está preso, que es ahorita me voy a acordar de su nombre, ¿no? Y por supuesto comenzaron los muertos, ¿no?
Un sexto punto plantean que el alto comisionado, bueno, esto ya está leído, que dependa de la PCM. Y por último, el gobierno debe aceptar una misión de la ONU en Condorcanqui en cumplimiento de los convenios internacionales de Minamata sobre mercurio y Palermo sobre la delincuencia internacional. Estas 7 propuestas son propuestas que desde mi punto de vista, el hermano Gil me dirá si estoy en lo cierto o no, eh, con algunos otros puntos más podría ser tomado por buena parte de los pueblos indígenas. Bueno, con esto yo he llegado al final de mi exposición y les agradezco muchísimo, amigos y amigas. Termino con una frase de un campesino de Cajamarca, ¿no? De la ciudad, pueblo de San Miguel de Payaques, que decía que cuando se encuentran dificultades hay que andar con despacitud y calmancia, porque la apurancia puede traer confundiciones. Es decir, se debe respetar los tiempos de los pueblos indígenas y de los ciudadanos en general. No solo el tiempo de las inversiones, los proyectos, la cotización de la bolsa de valores, los precios de las exportaciones, las tasas de interés, etcétera. Nuestros tiempos son biológicos y hasta geológicos. Tenemos nuestro propio reloj. Y termino con esta frase sobre la Amazonía de la carta a los presidentes de la Amazonía por parte de una, una red de asociaciones de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. La Amazonía es un santuario sagrado en disputa, cuna de antiguas civilizaciones y sabidurías ancestrales donde se contratan una cultura, se contrastan una cultura extractivista con prácticas ancestrales e innovadoras y armoniosas de equilibrio y cuidado de todo lo que existe. Su diversidad biológica es un magnífico mosaico de ecosistemas con secretos de vida que aún desconocemos y dones que garantizan la supervivencia de la Tierra. La Amazonía es el refrigerador y el sumidero de carbono del planeta, la creadora de la lluvia que permite la agricultura y el abastecimiento de las ciudades en gran parte del continente. El Papa Francisco promulgó hace menos de 2 años una invocación sobre los temas amazónicos en defensa de la Amazonía y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Es una invocación, no constituyó una encíclica, pero que es muy interesante, con un montón de información científica y de recojo de lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Esta fue una carta a los presidentes de la Amazonía que se juntaron en Belén do Pará en agosto del año pasado. Perdón, ya pasaron 2 años, del anteaño pasado, del 2023. Y lo que los presidentes firmaron con una mano, después borraron lo que firmaron con la otra mano. Felizmente, después de una escaramuza absurda de la presidenta Dina Boluarte, en esa reunión de Belén do Pará, que se opuso a que se designara a un gran personaje colombiano como secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico. Ahora él ha sido nombrado y de ese Tratado de Cooperación Amazónica está tratando de impulsar nuevas políticas. Ojalá que sea así y ojalá que estas nuevas políticas sean aprobadas en noviembre y diciembre de este año en la 30 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático que justamente se va a llevar a cabo en Belém do Pará, en Brasil. Y ojalá que los hermanos, representantes de los hermanos Aguajún y Wampis puedan participar en esta Conferencia de las Partes. Muchas gracias, compañeros, amigos y amigas.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Hugo. Primero por, digamos, la profundidad con la que nos has presentado este tema el día de hoy, que nos permite tener una comprensión general después de la igualmente maravillosa presentación que nos ha hecho el compañero Gilinoach sobre el tema del pueblo Guajún, su correspondencia histórica, su desarrollo y, digamos, parte central de cómo se ve la problemática hoy en día y hacia dónde tienen que enfocarse los esfuerzos de todos aquellos quienes nos sintamos en el deber y la responsabilidad de acompañar las reivindicaciones y las luchas del pueblo Guajún, cuya importancia está centrada principalmente en cómo construimos en nuestro continente y somos, al final, visibilizamos un referente hacia otros pueblos del mundo en torno a la posibilidad de convivir en armonía, diálogo, en correspondencia, en total consonancia con nuestro medio ambiente, con nuestras dinámicas y sobre todo en algo que para nosotros es principal y es central, que es el tema de la visión pacifista de la humanidad, sobre cómo nuestros pueblos pueden ser un referente, nuestros pueblos latinoamericanos ser un referente de paz frente a un mundo que hoy intenta imponer como norma la guerra, como norma la violencia, como única forma para salir a los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Nosotros seguimos reivindicando y defendiendo que es posible convivir en armonía y en paz en nuestros territorios, con nuestros pueblos. Y bueno, creo que el pueblo guajún tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que mostrarnos sobre estas posibilidades, estas capacidades. Pero bueno, quiero nuevamente destacar la presentación que nos has entregado el día de hoy por el nivel de profundidad que tiene en su desarrollo. Ya estamos sobre la hora de evento. ¿Vas a decir algo? ¿Quieres comentar algo? Solamente decirte, Gabriel, agradecerte muchísimo la invitación, despedirme del compañero Gil y te voy a enviar a tu correo electrónico este PPT para que tú lo compartas con las compañeras y compañeros que puedas y que hayan estado o no en esta presentación. Gracias. Claro que sí, eso sería maravilloso, eso nos ayudaría muchísimo. Yo quisiera antes de despedir el evento, permitirle al compañero Gilinoach unos 2 o 3 minutos para que él haga alguna reflexión final sobre este evento, nos pueda entregar algún mensaje que nos sirva a los activistas, a las organizaciones, a las plataformas, de cómo podemos ampliar la solidaridad con ustedes, de cómo podemos fortalecer las luchas que ustedes actualmente están adelantando, de qué manera ustedes piensan que podemos seguir siendo útiles en este esfuerzo y cómo sumar y cada vez más unir esfuerzos en esta dirección, un poco lo que decía. En la unidad está la fortaleza de la acción, del trabajo y del activismo. En la desunión están los errores, los desaciertos, los desencuentros y las posibilidades de no avanzar en los objetivos planteados. Compañeros Ilinois, para despedir el evento. Bien, el, el pueblo abajún está en la sexta etapa de de su pervivencia, digamos, ¿no? Y cada etapa tuvo su propio bastión de lucha. Y en esta sexta etapa de bastión de lucha es el gobierno territorial autónomo Abajún, es su organización, es su gobierno representativo del pueblo Abajún. Sin embargo, las normas administrativas del Estado peruano no permiten que esta figura se inscriba en registros públicos, ¿no? Si bien se reconoce el derecho, la personalidad jurídica del sujeto pueblo abajún, deriva del convenio 169 de la OIT. Sin embargo, las normas administrativas, por ejemplo, la SUNAR, que es el ente que registra a las organizaciones y sus formas, no lo tiene abierto. Entonces, nuestra lucha ahora es
para que nuestro gobierno territorial autónomo sea cada vez más visible y nuestra forma de gobernanza territorial esté consolidado, es que también las normas administrativas nos abran la puerta, ¿no? Que el Estado reconozca no solamente a las comunidades nativas, sino también reconozca al sujeto pueblo indígena, así como lo está haciendo Venezuela, así como lo está haciendo Colombia, em, Ecuador, eh, y bueno, tenemos como un modelo de organización mayor que es los hermanos Inuit de Groenlandia. Ellos tienen ciertos desarrollos y nosotros estamos iniciando con el gobierno territorial autónomo de Bajún. Nuestra plataforma de lucha debe ser solidarizada, necesitamos apoyo de todo, de los hermanos, vecinos, porque no se trata de pelear con el Estado, se trata de decirle al Estado que en el territorio donde estamos los pueblos indígenas, nosotros tenemos que decidir el modelo de cómo queremos desarrollar nuestro Tajímatpu, nuestra visión de Tajímatpu, el buen vivir. No, nadie debe recetar lo que debemos de ser. Nosotros mismos debemos de decidir, pero para ello el Estado peruano debe de descentralizar, debe promover una descentralización efectiva del país, no solamente limitarse en reconocer gobiernos locales, gobierno regional, gobierno nacional, sino también debe reconocer el gobierno a los gobiernos indígenas, en este caso al gobierno Bajún. Esa es nuestra lucha moderna, nuestra lucha actual. Necesitamos solidaridad de parte de todos los hermanos del continente. Muchas gracias. Bien, bien, muchísimas gracias. Con esa fortaleza, Gil, vamos entonces a despedir este evento, agradecerles a ustedes por el tiempo, la disposición, acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, Hugo, Gil, hemos tenido un gran evento, así que agradecerles, mandarles un gran abrazo y decirles que seguimos con ustedes y que todo lo que podamos nosotros apoyar, contribuir, ser solidarios y activos en su denuncia y en su voz, lo haremos. Así que, de nuestra parte, el mayor compromiso. Así que muchísimas Saludar a Hugo gracias. Cabieses por su Gran brillante abrazo. exposición. Hugo, saludos. Chao, chao.